general, nosotros vamos a hacer el análisis de las 3 entrevistas que hicimos sobre el futuro. Las 3 personas que escogimos fueron como de diferentes ámbitos. Uno de ellos es un estudiante de diseño industrial de aquí de la Universidad de ICESI, otro es un cura y otro es un veterinario que es el director de la Fundación CIPAP, que es el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. El primer tema que abordaremos es con respecto a la pregunta ¿cómo piensan en el futuro?, tomando como referente el 2050. En las entrevistas pudimos observar 2 diferentes opiniones sobre el futuro. Una de ellas es realista y a la vez triste, como que el mundo va a estar densamente poblado, teniendo como preocupación la seguridad alimentaria de esta población en crecimiento. También van a haber muchos problemas ambientales y un mundo lleno de conflictos. Otra posición es de un futuro como más amable, donde el desarrollo es más equilibrado y donde la humanidad no puede estar como pensando en que el futuro va a ser caótico. Y bueno, las respuestas que planteamos anteriormente vimos que se referenciaba mucho con el cargo que ejercía cada persona en su empresa. Por ejemplo, el veterinario, él planteaba que a pesar de que fuera un pensamiento muy triste, esa era la realidad como él la veía. Mientras el padre, pues desempeñando su cargo, se guiaba mucho hacia la esperanza y hacia encontrar un futuro mucho mejor. Entonces nos dimos cuenta que estaba referenciándose totalmente con su cargo. Para complementar ahí, quería decir también que el padre tocó mucho el tema de los mercados y refiriéndose también al cuidado de los recursos, que esperaba que como que la sociedad capitalista tuviera un cambio en el pensamiento y tuviera más cuidado de los recursos que estaba utilizando. Hizo mucho énfasis en China y Japón. El segundo tema es con respecto a la tecnología. Bueno, pudimos darnos cuenta en las entrevistas que la perspectiva sobre la tecnología en el futuro es muy parecida. Ambos creen que va a haber un gran cambio tecnológico que va a cambiar totalmente la forma de vivir. Pudimos escuchar del diseñador industrial que cree que las infraestructuras de las ciudades y en sí de todo el mundo va a ser mucho más fácil, mucho más compacta, va a ser más rápido, todo va a ser más rápido de utilizar, van a haber espacios más pequeños para que viva la gente, van a reducirse el número de personas que viven en un espacio y todo encaminado como a optimizar tiempo, a optimizar tu día y aquí en un día puedas realizar muchísimas cosas. Creo que eso es como el gran avance tecnológico, que vamos a poder ser capaces de realizar más cosas en un día y aportar más cosas al mercado mundial y globalizarnos más. Y bueno, pues el padre planteaba como 2 puntos importantes y era que para ellos el ser humano iba a tratar de siempre querer suplir sus necesidades y eso traía las cosas malas que en algunos casos como los matrimonios, el matrimonio libre, el sexo y eso también traía capitalismo y eso era como lo que llegaba a afectar la tecnología, pero también era necesario para satisfacer las necesidades. Y también, pues, aunque decían esos, aunque sí, la gente va a estar más encaminada como a satisfacer sus propias necesidades, tal vez en ese mundo más globalizado satisfacer sus necesidades conlleva a satisfacerla de una forma global todas las demás. Porque si una persona del mundo trabaja bien, hace que como que todas las demás a su alrededor o todas las cosas que dependen de los alrededor también surjan bien. Entonces va a haber como un bienestar. Va a ser básicamente un bienestar personal, pero va a ser más comunitario, creo. Una conciencia para sobrevivir. Y otra cosa muy importante es que la tecnología nunca va a suplir al ser humano. La tecnología es hecha por el ser humano y esta es hecha también a su vez para los humanos, para el servicio de las personas. Entonces no podemos decir que la tecnología como que va a opacar la humanidad. Va a como acabar la humanidad. Ninguno pensó que la tecnología acabaría con los humanos, sino que antes facilitaría la vida de los humanos. Otro aporte de la tecnología fue en el caso del diseñador industrial, que decía que la tecnología iba a influir mucho en el transporte, que iba a ser un cambio muy drástico, porque no, como todo el mundo quiere llegar al lugar a donde quiere ir, pero rápido y de forma muy eficaz y de la mejor forma posible, entonces iban a utilizar ese bienestar común para que así todos pudieran, las personas que quieren llegar a un lugar
determinado, todas pudieran llegar de una forma más rápida. Que si era posible, pues él se imaginaba pues dentro de su carrera como diseñador que es, si era posible que todas las personas que iban a un lugar tuvieran pues como una especie de tarjeta que los llevara a ese lugar determinado y así disminuir tráficos y así disminuir, pues, por decirlo así, la contaminación dentro de las ciudades. Sí, o sea, menos vehículos, menos contaminación y tal vez un futuro mejor. Y más eficaz el transporte. Sí, muchísimo más rápido, menos trancones. El tercer tema es cómo piensan que va a ser el clima en el futuro. Ese también lo podemos utilizar como el punto anterior, relacionarlo porque en realidad el pensamiento del diseñador era más enfocado como a evitar la contaminación y pues a disminuir esos niveles y como agrupar a las personas en un mismo vehículo. Ese era un pensamiento positivo que él tiene, que es como dar una opción, una alternativa para solucionar ese problema de la contaminación. El padre y el diseñador estuvieron muy optimistas porque decían que como hoy en día hay mucha gente tomando conciencia y preocupándose por este tema del clima, creían que ya para el 2050, para esa época, ya todos vamos a tener una conciencia y vamos a empezar a tratar de disminuir esos niveles de contaminación y como pensar siempre respecto al medio ambiente. El veterinario sí fue un poco pesimista y dijo que pues si sigue la secuencia con la que viene hoy en día no va a ser buenos los resultados porque los niveles siempre son cada vez más y cada vez más hay más consumismo y pues de recursos naturales y no hay como tanta conciencia ni métodos que logren esos recursos naturales. esos recursos naturales. También con él tocamos un tema especial que fue sobre el petróleo. Nos decía que en realidad no le preocupaba tanto como la escasez del petróleo como tal, sino más la contaminación que produce la explotación de este recurso. Hablamos sobre tanto en el aire como en el tanto agua. en el aire como en el agua, como lo que sucedió recientemente en el Golfo de México. En el Golfo de México. Bueno, y pues también planteaban que a pesar de que la tecnología va a seguir aumentando, también la gente va a tratar de buscar nuevas cosas para que se crea una mejor conciencia. O sea, siempre se va a tratar de desarrollarse, pero también que no se esté afectando al medio ambiente ni se vayan a dañar con las nuevas tecnologías que se estén planteando. También en el caso del petróleo que hablaba el veterinario, decía que pues iba a haber muchísimo más petróleo, pero ese proceso iba a ser muchísimo más costoso y eso estaba en responsabilidad de unas pequeñas empresas que lo importante era que esas pequeñas empresas no se fueran a preocupar solamente por la explotación del recurso y por avanzar ellos económicamente, sino también por el mal que le van a hacer pues a la naturaleza con esa explotación, que tuvieran como una conciencia dividida, ganancias para ellos pero también beneficio para la comunidad. Es que yo creo que la conciencia ecológica viene más como nuestra generación. O sea, yo creo que nuestros padres o las personas adultas, bueno, sí, saben eso por lo que sucede ahora, pero para ellos no es tan importante como, listo, dejemos de explotar, debemos reciclar, debemos separar. En cambio, para nosotros viene desde nuestro nacimiento que debemos ser ecologistas y debemos reciclar. Entonces, para mí, yo pienso que el clima y el futuro es más optimista de lo que pensaba el agrónomo. Yo creo que tal vez sí se puede realizar un buen cambio y tal vez un muy buen futuro. Igual pues consideramos que así como va avanzando la tecnología, también puede avanzar la tecnología pues para crear mejores técnicas, para reciclar, para tener más cuidado, más conciencia. O sea, la tecnología no solamente tiene una sola rama para avanzar, sino que también quiere avanzar en el sentido de la protección del medio ambiente. Ya las cosas nuevas que se van a crear van a tener como principio proteger el medio ambiente. Yo pienso lo mismo que ustedes, pero también pienso que no es solamente como el concepto que tiene cada persona, sino como quienes tienen poder. Pienso que eso depende mucho del gobierno y también de las empresas que tienen que como que afectan directamente al medio ambiente. O Creo que como también las potencias mundiales. Ajá, porque qué pesar, pero como el que el pensamiento hoy en día es tener poder y crear recursos, pues crear como dinero y no tanto como el bien común. Sí, eso lo vemos cuando los tratados que se han hecho han fracasado, porque hay un egoísmo entre los países que más tienen, entonces como que no piensan a futuro en las consecuencias que va a tener la contaminación en el mundo. Claro, porque Donde ellos no les se van a van a ver tocar, afectados. nos van a tocar eso a nosotros, no tocar a nosotros. Sí, en esos tratados no hay como una actitud equitativa y se están aplazando las decisiones, algo que es muy grave porque las decisiones se tienen que tomar ya para poder cambiar. El otro tema es sobre el gobierno, cómo va a ser
pues la política en el futuro? Pues en las 3 entrevistas nos dimos cuenta que los 3, sin importar su edad, por ejemplo el diseñador es muy joven y los otros 2 son ya personas que tienen pues son profesionales ya muy desarrollados, pero los 3 coinciden en que el gobierno, o sea, no está en nuestras manos y que el gobierno puede seguir estando así por muchísimo tiempo, que la democracia pues como que siempre pues no ha sido la mejor elección, porque siempre hemos tenido los políticos de turno que dicen, pero que si pues todos colaboráramos en sí, todos pues escogiéramos como la estrategia adecuada para elegir el mejor gobernador, todo saldría muchísimo mejor. Sí, ese tema es muy importante de la educación. Y enfatizábamos pues que él enfatizaba mucho que ojalá no se viviera una monarquía, que eso como que conlleva que un gobierno siga siendo malo y el que siga va a ser malo por esa monarquía que se está viviendo. Entonces que planteaban que la idea no es que sea una monarquía. Sí, también decían que el problema no es la democracia, sino que todos participemos. Algo que no se da ahorita porque, por lo que decías de la monarquía y de que las personas quieren como tener el poder y no permitir la participación de la sociedad. Eso influye mucho como en la forma de pensar y en la forma que te han criado. Y que pesar, un punto que trataba el veterinario era que hay un pensamiento como muy errado que es el de obtener poder y, digamos, poner el ejemplo de los narcotraficantes. Es más fácil ir y tener poder y plata pues que empezar matando a alguien o siendo narcotraficante que creciendo como en los valores y lo que le han enseñado a uno. Sí, es que eso se debe también a que hemos dejado que cualquier persona vaya y nos represente. O sea, lamentablemente creo que la gente educada tal vez no sale a votar, sino que es la gente que trabaja asalariada, que vive el día a día, que son las que se van a votar, que van sobornadas a votar, a elegir al peor de todos y es el que nos representa y el que hace que cada día haya más narcotráfico, que haya más ilegalidad, que haya más gente muerta, que haya más guerrilla, que haya más conflicto. O puede que la gente educada sí salga a votar, pero son más los que es necesitados. Es minoría. Otro tema es cómo será la familia en el futuro. Pues en cuanto a la opinión del diseñador industrial, él nos decía que la familia, los miembros de la familia ya no iban a ser tantos como ahora o como antes, que en la familia se veían 10 hermanos, 9 hermanos y muchos abuelos y muchos tíos, que ahora en el 2050, que fue el año de referencia, las familias iban a ser muy pequeñas, porque solamente se iban a preocupar pues como para sostener unas poquitas personas, ya que los recursos iban a estar muchísimo más escasos y ya que todo lo querían optimizar y todo lo querían tener a la mano. En cuanto al caso pues a la opinión del padre y del otro señor, nos decían que la familia iba a ser, como siempre ha sido y va a ser, el centro de la sociedad, pero que iban a tener un cambio drástico de acuerdo a las condiciones en las que nosotros vivimos, porque nos estamos convirtiendo en una sociedad de consumo. Entonces que la familia iba a tener cambios en su comportamiento, pero que iba a ser cada vez más pequeña. No, igual lo que planteamos es que pues no va a haber un momento en que la familia se acabe, planteaban que eso no va a llegar ese momento, sino que va, por ejemplo, en el 2050 se va a tocar fondos donde se van a dar cuenta de que en realidad nos estamos equivocando, que tenemos una conciencia totalmente mala y diferente, y ahí es donde la gente se va a dar cuenta de que debe preservar con esa función de tener una familia y de estar acompañándose y no terminar una vejez solo. Sí, o sea, hasta decían que casi ni se iban a casar, ya no iban a haber como relaciones tan estables como las hay ahora. Sí, yo creo que ya los hijos de nosotros de pronto ni conozcan a los abuelos porque uno ya se casa como ya muy viejo. Antes uno se casaba más joven y uno podía conocer a los bisabuelos. Ahora la familia, pues yo creo que en el futuro la familia va a ser muy diferente. Sí. Otro tema que se tocó también ahí fue lo de los matrimonios entre homosexuales, que pues lo tocó precisamente el cura y pues que pensaba que hasta uno de esos temas iba a ser considerado pues dentro del año 2050 porque pues estas personas están reclamando sus derechos y pidiendo que sean tomados en cuenta. Otro tema que abordamos en las entrevistas fue el tema de la educación. Bueno, pues nos dimos cuenta que ellos planteaban que la educación es la base del cambio y sobre todo que se han perdido mucho los valores en la parte de la educación. Ya no hay moral, ya no hay ética, ya no hay religión que se plantean en las aulas de clase. Entonces las personas salen de un colegio sin una base y sin unos ideales propios pues hacia actuar bien, hacia comportarse de una buena forma. Entonces pues, eso conlleva
que la gente tenga unos comportamientos no deseados y que quiera llegar a cumplir sus metas, cueste lo que cueste, y es ahí donde se meten a los grupos ilegales, donde roban, con tal de cumplir eso. Entonces eso se ve afectado hacia la parte de la educación porque no hay una explicación o unas bases que le planteen en qué decisión debe tomar y cuál decisión no debe tomar. Otro problema, pues como inconveniente que se tiene es que como la educación básica, pues primaria y secundaria, son asequibles. Es más fácil entrar a un colegio y hacer todo un bachillerato que seguir a la universidad. Entonces ese es otro problema que se plantea, que la educación aquí no es gratuita y que en realidad pues todos la necesitamos, y todos, si queremos acceder a ella, se necesita tener pues los recursos como para llegar. Y además que es una educación masiva porque hay mayor cobertura, pero la calidad ha bajado. Sí, Algo que pues no se preocupa mucho porque, como dijiste tú, la educación es la base del cambio. Sí, y sabemos que la educación privada es muy buena, pero la educación pública está en un abismo. Lo que se debe hacer es un cambio para el futuro de la educación. La última pregunta de las entrevistas era ¿cómo veían la juventud para afrontar el futuro? Todos dijeron que la juventud es la fuerza del cambio. Una cosa muy importante es que la juventud necesita paradigmas, necesitamos saber qué es lo que queremos, cómo queremos vivir, cómo queremos tener ese futuro para así poder actuar de una manera que nos lleve a esas metas. Y además los cambios siempre han sido por parte de la juventud, ya que por su fuerza, por su creatividad, innovación, hacen que esto sea posible. Sí, yo creo que la mayor herramienta que tenemos es el conocimiento. O sea, cada vez, pienso, ¿no? Que esta juventud cada vez quiere conocer más, y si todos sabemos de todo, pues ya no va a haber nadie como que nos meta los dedos en la boca y vamos a simplemente construir, reconstruir y generar un cambio positivo para el futuro. Los tres coincidían en que la juventud del futuro iba a ser pues una juventud muy curiosa, o sea, muy activos, muy trascendentales, que todos lo quieren saber y que somos muy influyentes y con un carácter muy fuerte, porque todos pues queremos como abrazarlos súper fuerte sin saber qué consecuencias nos vaya a traer. Entonces que podía llevar eso al libertinaje también, pero que si ese conocimiento y esas ganas de conocer se llevan por un buen camino, iban a llevar a la sociedad a un buen punto. Por un modelo básico. Pues yo creo que el libertinaje no tanto, ¿no? Pues de acuerdo a cómo piensan nuestros padres y nosotros, pues no creo que sea libertinaje. Pero sí el conocimiento y la curiosidad nos va a ayudar muchísimo. No, igual el entorno en que nosotros nos encontramos puede traer cambios en personalidades a cada uno, a pesar de que uno tenga unos ideales. Entonces la idea es como tener un modelo básico que le permita a uno actuar de una buena manera. Después de hacer el análisis de las tres entrevistas, podemos concluir que nosotros, la juventud, somos la fuerza del cambio. Si nosotros tenemos claro qué queremos ser y cómo queremos vivir, podemos tener un futuro mejor, podemos actuar para lograr equidad, sostenibilidad y tener un futuro prometedor.